¿Cuál es la razón por la cual no se les concedió a las familias del Colegio Público Valdellera, en Posada de Llanes, la solicitud para que sus hijos e hijas salieran en horario temprano a partir del 1 de junio del presente curso? Gracias. Buenos días, señora Rodríguez. Le contesto exactamente aquello que me pregunta. Siempre ha habido jornada reducida entre septiembre y junio en los demás cursos escolares, pero este año se hizo una modificación del calendario por el retraso en el comienzo de curso, que ustedes saben y que me lo han recordado varias veces como una cuestión a mejorar. Esto ya no pasará, supongo que el curso que viene, y por tanto lo que hemos tenido es que adaptar al mes de junio las condiciones de los 177 periodos y las horas correspondientes que se derivan de esos 177 periodos lectivos. Como consecuencia de la situación que se iba a producir en junio, en abril se hizo una modificación del calendario para poder compatibilizar el transporte en esta recta final de curso. Puesto que los centros tenían alguna serie de dudas o aclaraciones que había que hacer respecto a esta resolución, se les envió un boletín en el que se les decía lo siguiente, que con carácter general todos los centros no podrían establecer una jornada reducida porque había que mantener la jornada completa de acuerdo con las horas y con la distribución correspondiente. Pero había una situación en la cual podría ser excepcional dependiendo de lo siguiente. Dependía de la situación del transporte escolar, que ustedes saben que son 900 rutas y organizar todo es complicado, dependían del servicio de comedor y además dependía de tener conocimiento de que efectivamente en el mes de junio no se producía el comedor escolar, porque ustedes saben que en junio no hay comedor escolar. Por tanto, habría que tener en cuenta esos requisitos y había uno que era fundamental, y era que hay que compatibilizar los horarios de salida tanto de primaria como de los centros de secundaria. La decisión que tomamos en su caso para no establecer la jornada reducida en algunos centros, como el que usted cita, no es una decisión arbitraria. No es que de repente se nos ocurrió decir que este centro no podía reducir la jornada, sino que es consecuencia derivada de la organización del curso, consecuencia de la situación excepcional de la pandemia y consecuencia de la situación en concreto de este centro y con quien comparte las rutas. ¿Qué requisitos cumplía este centro? El centro tiene transporte escolar, tiene servicio de comedor, pero no en junio, pero no se podía compatibilizar los horarios de salida de este centro junto con el IES, porque el IES tenía, ustedes saben que los IES tenían una jornada menor como consecuencia de las disposiciones que adoptamos en las resoluciones y, por tanto, no se podía compartir y no podía coincidir. Teniendo en cuenta que no cumplía los requisitos, le comunicamos al centro que eso no era posible, no va en detrimento del alumnado, entiendo yo, y supongo a las familias tampoco, porque me imagino que las familias también querrán tener a sus criaturas atendidas. Para el próximo curso escolar esto ya no va a existir porque la jornada va a ser normal, no reducida, y se va a volver al calendario inicial, que el señor Fanjul decía que teme que haya una desviación hacia el calendario de Cantabria, pero no va a ser así. Qué buena es usted, señora consejera, porque da una explicación, la deja a medias, pero realmente no se atreve a decir qué es lo que ha ocurrido en esta situación, no solamente en este colegio de Posada de Llanes, en el Centro Público de Valdellera, sino en otros muchos centros públicos que directamente ya desistieron. Usted leyó la modificación que hicieron el 30 de abril de 2021 con respecto a la circular de inicio de curso, y efectivamente dice: con carácter general, en los centros de educación infantil, primaria y educación especial no podrá establecerse jornada reducida durante los meses de septiembre y junio. No obstante, en aquellos centros en los que de forma habitual no se dispone de servicio de comedor escolar en los citados meses, podrán reducir la jornada siempre y cuando la misma resulte compatible con el servicio de transporte escolar. Ese es el problema, señora consejera. Y lo que le dicen las madres y los padres, el AMPA del Colegio Público de Valdellera, lo que dicen las madres y los padres de todos los centros educativos es que están hasta las narices, y cito literalmente, hasta las narices de que ALSA decida cuáles son los horarios de los alumnos y las alumnas. Tienen ustedes un problema gravísimo, gravísimo, con el Consorcio de Transportes de Asturias. Yo no sé si el Consejo de Administración tendrá a bien hacer de oficio una investigación para saber y para conocer dónde están yendo los dineros públicos. ¿Quién está decidiendo qué servicios se dan o qué servicios no se dan? Cuando usted dice que no eran compatibles los horarios de salida del alumnado de primaria y de secundaria, no es cierto. Todo el curso, señora consejera, todo el curso se han estado conciliando la entrada
de los diferentes niveles y de las diferentes aulas. El problema es que no le compensaba a la empresa de transportes, porque tenía que poner un autobús más. Y como tenía que poner un autobús más y eso le hacía perder dinero, dijo que no. Y al final, y entiendo, y por eso le decía que es usted muy buena y apelo a su bondad, porque usted se está callando lo que realmente está ocurriendo. Y al final usted está recibiendo golpes que no le merecen. Usted no tiene por qué asumir y no tiene por qué absorber esta cuestión. Este centro educativo, precisamente en aras de todo el sufrimiento que se ha tenido durante este curso, de que los niños y las niñas están muy cansados y cansadas, tanto el AMPA como el equipo directivo decide que es el momento de reducir la jornada, como se ha hecho siempre. ¿Por qué este año no se iba a hacer? Efectivamente, se podía hacer exactamente igual. Y al final, insisto, es el consorcio de transportes, a través de una empresa determinada, la que dice que no va a poner ese servicio de transporte. Si no hay un servicio de transporte, obviamente no puede haber reducción de jornada. Obviamente las familias no pueden tener derecho, ni los niños y las niñas, a lo que les corresponde. Y obviamente, y en una situación como esta, de pandemia y de gran cansancio, no debería de estar sucediendo, señora consejera. Por tanto, ya dijimos a este grupo parlamentario donde procedía, pedimos una comisión de investigación, no fue apoyado por ningún grupo parlamentario, parece ser que todos los grupos parlamentarios están a favor de que no haya ningún problema o que no hay ningún problema con respecto al consorcio de transportes y efectivamente vamos a seguir insistiendo porque tiene que haber una comisión de investigación, porque no es normal y no es admisible que con los impuestos y con el dinero público las empresas privadas estén decidiendo qué se abre o qué no se abre, qué líneas se mantienen o qué líneas se quitan. Tiene que haber un concepto fundamental, un concepto prioritario por parte de la Consejería de Educación que tiene que velar por los derechos de las familias, señora consejera, por los derechos del alumnado y por los derechos de los equipos directivos y de los docentes y las docentes. Por tanto, insisto, la respuesta que me ha dado es una respuesta tibia, es una respuesta muy conciliadora, es una respuesta timorata. Yo reconozco que probablemente no pueda usted decir o expresar exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero en este caso ya le dice este grupo parlamentario qué es lo que ha sucedido. Y efectivamente, señora consejera, ya le adelantamos que el año que viene no va a volver a suceder, no solamente por los cambios de horario, sino porque este grupo parlamentario no va a permitir que esta discrecionalidad por parte de empresas privadas sigan afectando a la ciudadanía asturiana. Nada más, gracias. Gracias, señora Rodríguez. Pues nada, bienvenida, supongo que sea toda investigación y verdad. Yo solamente le puedo decir la verdad sobre lo que en este momento sé. Un autobús, dos autobuses, efectivamente se nos comunica la imposibilidad de poder compatibilizar en aras de anunciar debidamente, de ordenar debidamente la salida y la entrada del alumnado. En principio, lo que tenemos que responder a eso para que no se produzcan muchas más interferencias. Otras interferencias que se puedan producir o aquellas cuestiones que está valorado, pues supongo que también se podrán saber y conocer. Nosotros en educación conocemos y sabemos lo que se nos dice de las rutas, lo que se nos dice de las posibilidades y conforme a eso tenemos que adecuarnos. Y no es una postura bondadosa, creo que es la realista, aunque puede ser que haya otras más realistas que esta que yo estoy contestando.